¿qué les parece? Abra su Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo? En Él no hay injusticia alguna. ¿En este mundo habrá injusticias? Yo creo que muy seguido vemos injusticias a nuestro alrededor. Y aún hermanos que se nos han adelantado y que están en la presencia del Señor claman a Él: ¿hasta cuándo nos harás justicia? Hablando de los que abusan en la tierra, de los que tenemos la fe de Jesucristo. Y nosotros clamamos muchas veces por justicia. Y aquí probablemente no la encontremos, o sí, es algo que Dios puede obrar aún en un impartidor de justicia, en otras personas, y que llegue la justicia. Pero la justicia de Dios un día llegará a todos los niveles. ¿Cuántos creen eso? Un día Él hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, a los que hemos creído y confiado en Él. Y es importante que podamos entender que la justicia de Dios, que implica nuestra salvación, o la justificación de Dios, que implica nuestra salvación, es por fe, no es por obras. Y a veces decimos: eso ya lo sé, pero es necesario recordarlo y enfatizarlo constantemente, porque tendemos a querer ganarnos el favor de Dios por obras. Y muchos hoy en día, millones de personas, piensan que van a lograr la salvación, la justicia de Dios o la justificación de Dios por medio de obras. Pero esa gente se va a llevar una gran sorpresa el día que se presenten ante el trono de nuestro Dios. En estos días, no sé si tú te diste cuenta, el mes pasado, no hace mucho, hubo una celebración en el Medio Oriente. Se inauguró, se le llama la Casa Abrámica en Arabia Saudita. Ya si tú lo buscas en Internet, Google o donde puedas, lo puedes ver incluso cómo está esta construcción. Ya es una realidad. Y habla de las religiones, así le llaman, que vienen de alguna manera de Abraham, como es el judaísmo, islamismo y el cristianismo. Y hubo un acuerdo, esto ya tiene tiempo, desde el tiempo de Donald Trump, un acuerdo, el acuerdo abrámico, se le conoce también, pero ahora se cristalizó ya en una construcción física, donde uno de los edificios es una mezquita, el otro es una iglesia católica prácticamente, y la otra parte es una sinagoga. En Alemania se está desarrollando un proyecto similar. Ahí se le llama la iglesia de las religiones. Y eso nos lleva al ecumenismo de una manera mucho más evidente. Fíjate lo que dice la reseña de esta
inauguración. Dice, la casa es un centro interreligioso ubicado en el distrito cultural de Saadiyat, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Fue inaugurado oficialmente el jueves 16 de febrero de 2023. Dice, el centro alberga una iglesia dedicada al Papa Francisco, una mezquita dedicada a Ahmed el Tayeb y una sinagoga dedicada a Moisés Maimónides, que fue un personaje prominente en Israel. Y se llama la casa de la familia abrámica. Y hoy en día ahí están conviviendo las tres religiones donde se supone que es el mismo Dios. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios? Pero el enemigo ha trabajado fuertemente para engañar al ser humano. Y la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Diga, ninguna. Cuando las tinieblas se establecen y llega la luz, las tinieblas son desplazadas totalmente. Nuestro Señor Jesucristo es la luz de este mundo. Y hoy es importante afirmarnos y tener el entendimiento de cómo es la salvación para el cristiano. Porque aunque se diga que es para el cristianismo, bueno, es para una religión, ese otro edificio, dedicado incluso a el Papa actual en la religión tradicional. Pero, pues ellos también creen en la salvación por obras. Jesús más las obras. Cristo es suficiente, hermanos. Su obra en la cruz del Calvario es suficiente. Por eso Él exclamó antes de entregar el Espíritu, dijo, consumado es. Ha sido terminada la obra de redención. De tal manera que ahora las obras son para glorificar al Señor. Como lo que decía Marco ahorita, que los jóvenes fueron a la casa hogar y bendicen a los niños, les llevan cosas para comer, pero también les comparten la palabra, juegan con ellos. En los hospitales son obras para gloria de Dios, no para ganarnos la salvación ni el favor de Dios. Dios es bueno y es por fe la salvación. Romanos capítulo 9, versículo 30, dice el apóstol, Romanos es una carta que vale la pena leer una y otra vez. Porque es muy claro el apóstol Pablo en este tema. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Quiénes eran los gentiles? Diga nosotros. Los romanos, los griegos, todos los no judíos. Y los gentiles no íbamos tras la justicia de Dios. Cada civilización, cada pueblo, cada nación se han desarrollado alrededor de sus religiones y sus dioses paganos, no del Dios verdadero. Entonces, por eso Pablo dice, los que no iban tras la justicia de Dios, alcanzaron la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Dios es bueno y no hace acepción de personas. Versículo 31.
Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?, pregunta Pablo. Porque él amaba a sus compatriotas, ¿sí o no? Y quería que se convirtieran y que fueran justificados también por la fe de Jesucristo. Pero él le dice, no la alcanzó Israel. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Fíjate, los receptores de la ley de Dios, aquellos que tuvieron una gran bendición de ser una nación por la voluntad de Dios, porque Él escogió a Abraham, y de Abraham y Sara formó una gran nación. Y siempre la ha protegido y la ha bendecido, la ha disciplinado y la ha castigado. Pero ellos no vivían por fe tampoco. ¿Cuántos saben que se puede hacer una religión de cualquier creencia? Por eso lo recordamos y lo enfatizamos constantemente. Porque hoy en día, aún en el cristianismo protestante, hay muchas personas que son religiosas, no son cristianos. No, solo asisten, solo hacen cosas y el enemigo dice, con eso es suficiente. ¿Cuántos saben que no es suficiente? Es una vida totalmente entregada al Señor, negándonos cada día nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor. Porque si no, podemos caer en la religiosidad. En otros grupos cristianos protestantes ya es ni siquiera una religión. Es un lugar de reunión, de convivencia, de muchas otras cosas. Pero nuestra fe debe estar siempre fresca y firme en el que nos salvó, en el que murió por nosotros en esa cruz. Entonces dice que los judíos, teniendo la ley, siendo bendecidos, porque ellos fueron los receptores y los que guardaron la ley, la tenían ellos, los rollos, los pergaminos, pero iban sin fe. Y agrega Pablo, iban como por obras de la ley. Diga, obras, otra vez. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ahora, la ley era imposible cumplirla. ¿Cómo fue justificado Abraham? Capítulos anteriores en Romanos dice, por la fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces esta trampa, porque es una trampa y una tentación que el enemigo pone, de las obras, debemos nosotros estar alertas para poder identificarla. Mira, yo lo he escuchado y lo he visto y de alguna manera a veces lo llegué a experimentar. Como cristianos decimos, voy a la iglesia para que me vea el pastor porque va a decir que qué, o para convivir con los hermanos, o para que oren por mí, y todo eso es bueno, o sea, que nos veamos, que convivamos, que oremos unos por otros. Eso es algo necesario también. Pero el motivo principal es Cristo Jesús, hermanos. Donde venimos a adorar a Jesús. Venimos a exaltar su santo nombre. Por eso la alabanza es un tiempo muy importante. Quien menosprecia la alabanza está diciendo, no le voy a dar nada a Dios.
Aunque extendemos la mano todos los días. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor. Pero si no somos alabadores y adoradores del Señor, pues entonces algo está mal. En Juan capítulo 4, con la mujer samaritana, el Señor dijo: ustedes adoran lo que no saben. Fíjate, de alguna manera adoraban. Y hoy en día hay mucha gente religiosa que adora lo que no sabe. Y dijo: nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, diga verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay verdaderos y hay no verdaderos. Aunque sean muy famosos y sean casi premiados en los Grammys, adoradores cristianos, recibiendo la gloria del mundo, para mí lo importante es que Dios se agrade de mi alabanza. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso sucedió hace 2000 años aproximadamente. ¿Tú crees que haya cambiado algo en este tiempo? No. Sigue habiendo pocos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay mucho cantante y con voces extraordinarias, con dones extraordinarios en los instrumentos, pero un adorador es de corazón, es humilde de espíritu, es con un corazón contrito y humillado delante de Dios. El que lo haga de otra forma o con otros fines o propósitos está descalificado delante de Dios. Esa oración no llega a ningún lado, si acaso al techo o al vecino. Así que, así como los judíos iban por obras, no por fe, tropezaron en la piedra de tropiezo. Fíjate, todo aquel que no sea su salvación por fe y que piense que por obras o por muchas otras razones o por herencia, hay muchos que piensan que se hereda la salvación de padres a hijos. No, los padres, los abuelos, trabajamos para con las siguientes generaciones, para que ellos tomen su propia decisión delante de Dios. Pero nosotros no le podemos heredar eso. Le puedes heredar carros, casas, negocios, dinero, oro, plata, joyas, lo que quieras, pero eso aquí se va a quedar. Lo demás valor es que ellos puedan tener la justicia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 33, como está escrito, obviamente está tomando el apóstol Pablo Isaías 28. Dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayera en él no será avergonzado. ¿Cuántos tropezaron? Está hablando de Jesucristo. Es una profecía de Dios a través del profeta Isaías, 600 años más o menos antes de que viniera el Señor. ¿Cuántos tropezaron con Jesús? ¿Y cuántos cayeron? Muchos rechazaron a Jesús, la gran mayoría, aun cuando Él estaba físicamente en este mundo. Nunca hizo un mal, siempre estuvo haciendo bienes, bendiciendo, sanando a los enfermos, resucitando incluso a unas personas. Vieron lo que nadie había visto en toda su vida. Experimentaron esa presencia gloriosa
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en medio de ellos. Sin embargo, como iban por obras y no por fe, rechazaron al justo, rechazaron al Salvador. Y eso sigue sucediendo hoy, hermanos. Espero que el Señor nos sacuda, porque como hablaba la vez anterior, prediqué sobre Romanos 10. Muchos, es su manera de evangelizar, es solo haz esta oración y serás salvo. Bueno, la oración y expresarlo es importante. Pero dice Pablo ahí en Romanos 10, con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa que soy salvo, que he creído en Jesús. O sea, es notorio, la gente debe notarlo. Si la gente no habla de ti como alguien que testifica de Jesucristo, que es un enfado, porque a veces eso somos, que es una piedra en el zapato, que no dejamos de estar ahí. Si me vas a hablar de Jesús, mejor ni me hables. Si me vas a hablar de la Biblia, mejor ni me hables. Pues si no te hablo de eso, no tengo mucho de qué hablarte. Porque podemos hablar de fútbol, sí, de política, sí. Se van a pelear, tanto por el fútbol como por la política. Pero Jesús lo que hace es darnos una nueva vida y unirnos por su Espíritu Santo. Así que espero que reaccionemos nosotros, porque ¿cómo le podremos predicar a otros si nosotros pensamos que por predicar, por evangelizar, me voy a ganar algo? No, el apóstol Pablo decía, soy deudor a griegos y a no griegos, soy deudor. Lo hacemos porque tenemos el deber de hacerlo para la gloria de Dios. Es un mandamiento que tenemos de parte de Dios. Lo que sí el Señor dice que habrá coronas allá en el cielo. Y espero que trabajemos por las coronas, no por la salvación. Esa es por fe, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Hay palabras, Romanos capítulo 3, que a veces espero que cada uno seamos minuciosos en ver su significado. Porque esta traducción, Reina Valera, tiene unas palabras que en nuestro lenguaje común a veces no entendemos en su plenitud. Pero hay palabras como justificación y redención que es importante que entendamos qué significa. Justificación es ser declarado inocente. Y cuando nosotros confiamos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él para nuestra salvación, el Padre nos declara inocentes. ¿Cómo nos ve la demás gente? O cómo, al menos así pienso, ¿cómo nos veían antes? Porque ahora yo escucho a hermanos que dicen, o cuando mis hijos o alguien platica algo sobre mí, de cómo era antes de Cristo, dicen, no creo. Pues sí, créelo. Porque ¿cómo se comporta generalmente alguien que no tiene a Cristo? Como el diablo, porque estamos influidos por el diablo. Y somos, de hecho el apóstol Pablo dice, eso eran algunos de ustedes. Y yo digo, ahí entro, en ese paquete. Era, pero diga, era. Ahora ya no. Ahora Él nos ha transformado, nos ha santificado. Entonces, justificación significa
declarado inocente. Por eso digo que Él es justo totalmente, es el único justo. Porque Él sabe quién confía genuinamente en Jesús para su salvación. A Él nadie lo puede engañar. Y juzgará con justicia a todo ser humano, porque Él conoce hasta el punto, la coma, todo detalle de nosotros, Él lo conoce. Bueno, el libro de Apocalipsis dice que delante del Señor se van a abrir los libros, donde están escritas todas las cosas de cada uno. Pero también hay otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero, donde ahí estará el nombre de todos los que hemos creído y dice justificado. Justificado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, es como si todos aquí entendemos de un juicio que hubo en Estados Unidos de un personaje mexicano hace poco. ¿Y cómo lo declararon? Culpable, pero obviamente nadie conoce todo lo que hizo o no hizo, pero Dios sí. Y aquí nos pueden declarar culpables de muchas cosas, de ser, como te digo, una piedra en el zapato, un enfado, siempre me andas ahí hablando o nos pueden desechar o marginar o lo que sea. Pero el Señor ama a aquellos, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que si verdaderamente te convertiste de todo corazón, como le dijo Pedro a los que lo escucharon en Hechos capítulo 2, que fueron confrontados cómo ellos habían asesinado literalmente al Señor de la gloria, al Salvador de este mundo. Ellos fueron confrontados y se compungieron de corazón, y eso hace falta muchas veces. Entender lo que ha sucedido. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntase y conviértase cada uno de ustedes para perdón de los pecados. Y recibirán el don, el regalo glorioso del Espíritu Santo. Así que yo, antes de Cristo, si me hubiese presentado en el trono de Dios, habría sido declarado culpable. Ahora, en Cristo, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y estaré con Él por toda la eternidad. Redención, aquí lo vamos a ver, Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos a leer. Es el pago de un precio para salvarnos. Es un rescate que se dio por nosotros. Estábamos secuestrados, literalmente estábamos en el reino de las tinieblas, bajo la tutela y la autoridad del enemigo de Dios, Satanás. Pero Jesús pagó un precio ahí en la cruz. Él pagó todo el castigo que tú y yo merecíamos para ser liberados y trasladados al reino de su luz admirable. No fue gratis nuestra salvación, para nosotros es gratuita, porque es un don de Dios por medio de la fe. Pero a Él le costó muchísimo, hermanos. Cuando entendemos eso, apreciamos más la obra de Jesús. Y dejamos de tratar de ser religiosos cristianos.
o de querer agradar a los demás. Yo quiero agradar al Señor, aquel que me rescató, aquel que me salvó, que me redimió, aquel que murió, que fue un sacrificio expiatorio por nosotros. Y toda la gloria y toda la honra es para Él. No hay mérito en nosotros en la salvación. A veces nosotros nos hacemos allá algún tipo de justificación. ¿Cuántos saben que somos buenos para justificar? Yo no era tan malo. Yo digo, era malo, muy malo. Más que algunos, pero en su misericordia Él me perdonó y cambió mi manera de vivir. Yo les he dicho que yo hablaba sapos y culebras y tepocates y todo constantemente. Pocas palabras decentes, vamos a llamar, salían de mi boca. Pero el Señor me cambió. Cuando lees y entiendes, ninguna palabra deshonesta, ninguna palabra ofensiva, ninguna palabra mentirosa, intrigosa, etcétera, salga de vuestra boca. Ay, mi lengua sufrió un buen tiempo. ¿Cuántos saben que hay que morderse la lengua muchas veces? Pero con el poder de su Espíritu Santo me dio dominio propio y me cambió. Yo de un día para otro me di cuenta que no hablaba igual. Fue algo de Dios. Mira, mi suegra, cuando éramos novios con Roxana, decía: ay, Roxana, yo hablaba de un pueblo, un vocabulario florido, y yo lo veía natural, porque en ocasiones conviviendo con mi suegra, con la familia de Roxana, pues yo hablaba igual, pero yo decía, no tiene nada de malo. Mi suegra sí se la pensaba con mi esposa, porque dijo, quién sabe cómo le vaya a ir a esta pobre muchacha. Pero el Señor fue misericordioso con los dos. Y así de un día para otro dejé de decir maldiciones y groserías, de hablar en doble sentido, de andar diciendo cosas obscenas. Ay, hermano, ¿a poco? Pues así es el mundo. Y peor, hay otros peor. Pero eso no me hace ser mejor. Somos pecadores sin Cristo. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Todos los que creen en Él. Y fíjate lo que dice: porque no hay diferencia. O sea, aquí pongamos mucha atención, dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni aún uno. Todos necesitamos urgentemente la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Tus papás, tus abuelitos, tus primos, tus hermanos, tus hijos. Pero mis hijos están jovencitos, apenas están creciendo en su vida y disfrutando de la vida. Pues si los dejas disfrutar conforme al mundo, cuidado, pueden morir ahí. ¿Cuántos jóvenes han muerto ahí? Y adultos también. Así que no podemos
darnos esa tolerancia. Debemos ser firmes en trabajar y bendecir y enseñar a los que están cerca de nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituido? Cuando alguien trabaja en un lugar y le dicen, estás destituido, es, ya no estás aquí, ya no perteneces aquí. O sea, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo, nuestro fin es estar en la gloria de Dios. Y aunque muchos no creen que hay infierno y hay cielo, que Dios tenga misericordia, porque como aquel rico que hacía banquete todos los días, el día que muera, verá que sí era cierto lo que dice la Biblia, que si hay cielo y si hay infierno, y que en el infierno es un gran sufrimiento interminable. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha sido muy paciente y sigue siendo paciente, pero muchos piensan que pueden abusar de su paciencia. Y puede ser que mañana o hoy ya no haya oportunidad. Porque mientras estamos vivos, hay oportunidad. El día que alguien muere, se cerró la puerta en el arca, se cerró la puerta de la fiesta de bodas y no hubo forma de entrar nunca más. Con la mira de manifestar, versículo 26, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es redundante Pablo, y si tú lees todo el libro de Romanos y quieres anotar cuántas veces habla de la justicia por la fe de Jesús en diversas formas, vas a llenar una buena lista. ¿Por qué? Porque es algo que cuesta trabajo que entendamos y cuesta trabajo transmitírselo a otros también. No hay justo ni aún uno. No te vas a salvar por venir a la iglesia o por tener una Biblia abierta allí en tu casa, toda empolvada, ¿no? Pero abierta. No es un amuleto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, a fin de que hombres y mujeres de Dios seamos perfectos, o sea, preparados para toda buena obra. ¿Cuál es la mejor buena obra? Glorificar al Rey de la Gloria. Es la mejor obra que podemos hacer. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O cuánto pagará alguien? Como en la religión se estila, indulgencias. No, todo el precio lo pagó Jesús y nadie puede pagar el precio que Él pagó, porque Él es santo, santo, santo. Él no tuvo ni un solo pecado, nadie más puede pagar como Él. Absolutamente nadie. Así que ese es el cimiento firme del cristianismo, la justificación por medio de la fe. En Mateo capítulo 7, los últimos versículos, en el Sermón del Monte, el Señor dijo que el que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, esta es nuestra roca firme. Jesús es la principal piedra del ángulo, estable
Ahí no hay inestabilidad. Es que viene un terremoto de 8.5, que vengan los que quieran. Mi fe está firme en Cristo Jesús. Mi vida está firme y salva en Cristo Jesús. Está segura totalmente. Y es un regalo de Dios, pero la gente no quiere recibir el regalo. Mira, si tú sacas un billete de $1,000 y se lo extiendes a alguien, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a agarrar. Digo, si me lo extiendes a mí, yo también lo voy a agarrar. Digo, sí. Pero cuando hablamos de Cristo y su obra redentora, les estamos extendiendo algo que es invaluable en este mundo. Ni el mundo en su totalidad podría pagar la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pero el mismo Señor dijo, hablando de Israel: todo el día extendí mi mano a este pueblo, pero es un pueblo contradictor que no quiere recibir. Jesús mismo, entrando en Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina protege y atrae a sus polluelos para librarlos de las aves de rapiña, de las inclemencias del tiempo o de cualquier otra cosa? Pero tú no quisiste. Y hoy en día vemos que la mayoría de la gente no quiere. O con ustedes todos los que les comparten quieren. No quieren. Pero es su decisión. Nosotros tenemos una obligación y debemos cumplir con esa obligación. Pero que el Señor nos ayude a hacerlo lo mejor posible. Porque hay mucho en juego. Aquí cuando dice que gratuitamente, fuimos salvos gratuitamente, significa sin razón, porque no la merecíamos, sin causa. Mira, Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan capítulo 15, versículo 25, dijo: sin causa me aborrecieron. ¿Les hizo algo malo él? No. Esa palabra sin causa significa gratis. ¿Cuántos se han ganado enemigos gratis? Solo por comportarte de una manera, o por decir las cosas que están mal, o por actuar en tu trabajo rectamente. Gratis te vas a ganar aquellos que quieren que le entres ahí a la jugada de hacer fraude o de robar o de lo que sea. ¿Cuántos saben que robar a veces no es grandes cantidades de dinero? Yo recuerdo cuando yo llegué a estudiar a Morelia, empecé a trabajar en una secretaría, mi papá trabajaba ahí y pude entrar haciendo el aseo en los baños. Y pues nosotros manejábamos los rollos para el baño, jabón, cloro, todas las cosas necesarias. Pues eso también caminaba, le salían pies. ¿Cuántos saben que robar no necesariamente es a gran escala, o como en Silicon Valley, en Estados Unidos, allá en California, los de cuello blanco que se les llama, o grandes cantidades? Las cosas del baño. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia al pecado. Hay una tendencia del ser humano desde su nacimiento y va creciendo, y los niños son berrinchudos y hay que corregirlos porque tienden a hacer lo malo. Así que sin Cristo, toda persona que está sin Cristo está perdida.
está destinada a lo que no le deseo ni al peor enemigo que pudiera tener. No hay ninguna razón que alguien vaya a poder esgrimir delante de Dios, como los de Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos, pero el Señor sabe quiénes somos de Él. Y Él, como sabe que muchos de esos no son de Él, ¿qué les va a decir? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjate, pero si hicieron milagros, predicaron el evangelio y oraron y echaron fuera demonios, pero si no es con Cristo, también hay otras formas de echar fuera demonios y de lograr algunos milagros y de hablar bonito, porque hay mucha gente que habla bonito y hay gente que le gusta que le hablen bonito, que le rasquen el oído. No, tú no te preocupes, tú nada más sé prudente, sé responsable y puedes divertirte, andar aquí, allá y hacer lo que... Cuando el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Toda, diga toda. Ay. No, yo había pensado que solo en la iglesia. No, en toda vuestra manera de vivir. Porque cuando éramos religiosos, ¿cómo hacíamos? Ir a misa y salías y pues normalmente yo iba los domingos, me mandaban. Pero saliendo, pues era el baile. ¿Tú crees que seguía de ahí en adelante? Vino, baile y párale de contar. Todavía había cierto control de los papás sobre los hijos. Mi papá decía, aquí a las 10, si no estás a las 10, me llegó a dar unas buenas por llegar poquito después de las 10 o mucho después de las 10. Pero ahora, los bares esos que quemaron acá en Altozano a las 6, 7 de la mañana, todavía había gente ahí, jóvenes. Mira, qué increíble. Ya no hay ningún cuidado de los padres hacia los hijos. Así que fíjate, retomo un poquito. Este conjunto de edificios que se inauguró en Arabia Saudita tiene una alerta para nosotros. Se viene trabajando desde el Concilio Vaticano II en 1958, creo que fue por ahí. El ecumenismo, de unir todas las religiones. Aquí empezaron con las abrámicas, las monoteístas de un solo Dios. Pero, ¿sabías que muchos cristianos protestantes se están uniendo a ese tipo de cosas? Y son estrategias del enemigo, trampas para desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Cuando vino el Papa Francisco aquí a Morelia, ¿qué creen que pasó? Fueron cristianos y líderes prominentes. Es que fui en forma personal, no como, ¿qué? Puedes decir, me quito las vestiduras de cristiano y me pongo las del mundo. Diga, es una incongruencia impresionante, pero mucha gente dice, pues está bien, pues está bien, no está bien. El Señor le advirtió al pueblo de Israel que cuando les entregara la tierra que les prometió y la conquistaran, no hicieran lo que hacían los pueblos que Él estaba echando de delante de ellos. Que no se unieran con ellos, menos en las cosas de la fe. El cristianismo es el único que entra al cielo por gracia. Porque
Los judíos dicen que irán al cielo porque respetan y aman y estudian la ley de Dios. Buscan obedecerla y someterse a la ley. Pero ¿pueden cumplir la ley? Absolutamente no. Los del Islam también dicen que ellos el día que mueran van a ir al paraíso, porque obedecen el Corán y son buenas personas, oran, ellos oran, tienen llamados a la oración públicos 3 veces cuando menos al día, y suspenden cualquier cosa y traen su tapetito. Entonces, no son borrachos en general en la religión islámica, pero piensan que se van a ganar el paraíso por obras. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un ¿qué? Don, un regalo de Dios. Y lo obtenemos ese regalo por medio de la fe. De la fe en Jesucristo y de su obra ahí en la cruz del Calvario. No es por obras para que nadie se adjudique algún mérito. Imagínate llegar yo al cielo y decirle: Señor, ya viste que me porté muy bien, por eso estoy aquí, ¿no? Qué terrible. Veamos las manos, veamos los pies, veamos el costado, el cuerpo de Jesús. Pero no solo eso. Mira, cuando Jesús entró en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, antes de ser aprehendido y llevado ya para ser crucificado, casi todos debemos conocer este pasaje, donde entró Pedro, Juan y Jacobo acompañándolo. Por eso después Juan dice: y vimos su gloria, porque literalmente vieron su gloria manifestada en ese punto. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único lleno de gracia y de verdad es Jesucristo. En la religión dicen que María está llena de gracia. No, ella recibió la gracia de Dios también. El único lleno de gracia y de verdad se llama Jesucristo. Y él entró y oró al Padre. Mira, lo físico a veces nos enfocamos más en eso. ¿Fue fuerte? Sí, probablemente ninguno de nosotros lo hubiera soportado. Ese tipo de flagelación era prácticamente para que muriera una persona ahí. Aparte de todo lo demás, golpes, insultos, la corona, las burlas, etcétera. El desgaste físico desde toda la noche. Pero él estuvo ahí clamando y sudando como grandes gotas de sangre, porque él entendía que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él por tus pecados y mis pecados. Eso era lo que en su corazón lo hacía clamar y decir: si es posible, pase de mí esta copa. Pero entendiendo el plan que en la eternidad y en la deidad ya estaba de que él muriera por nuestros pecados, dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y hubo horas de oscuridad sobre toda la tierra. Hermanos, seamos conscientes de lo que estos sucesos nos enseñan. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y tembló y las rocas se partían. Ahora no eran unas tinieblas como cuando se nubla. No, ese pasaje nos deja entrever unas tinieblas pesadas. No sé si se entiende esa expresión. Hay noches que es de noche, pero la luna te ilumina algo.
Yo he tenido noches donde o está bien nublado y no hay nada de luna, ni estrellas, ni nada, ni cerca de una ciudad. Y las tinieblas se sienten pesadas, hasta te sientes así como, ay. Bueno, en Egipto hubo una muestra de unas tinieblas impresionantes, ¿se acuerdan? Dice que no veían su dedo aquí ni la punta de la nariz. No, fue un acontecimiento donde la ira de Dios estaba descargando sobre él y hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y el Señor clamaba: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre derramó su ira y lo dejó. Si entendiéramos eso, nuestro corazón explotaría de amor por Cristo Jesús. Nuestra vida sería una vida de servicio. Aquel que tuvo en poco el ser igual a Dios, no se aferró a eso, se despojó a sí mismo y se hizo hombre como tú y como yo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, de hombre, Filipenses 2, se humilló. Híjole, ¿cómo somos nosotros de orgullosos, hermano? Ay, no, ¿qué van a decir de mí? Que no digan que soy esto. Y somos cristianos de la secreta muchas veces. ¿O quieres quedar bien con todo mundo cuando con el que debemos quedar bien es con Él? Agradarle a Él. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte humillante, la muerte de cruz. Pero Él ahora fue exaltado hasta lo sumo, y su nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús un día se doblará toda rodilla. Toda rodilla confesará que Jesús es el Señor. Pero muchos ya no tendrán oportunidad. Aún los que estén en el infierno dirán: si era Cristo el Señor. Pero ya no habrá oportunidad. El cristiano dice que irá al cielo, aunque merezca la condenación, la muerte, porque no voy al cielo por mis méritos, sino por las virtudes y méritos de Jesucristo. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el escritor de Hebreos dice: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Pero a veces la hemos tomado a poco, no la hemos valorado en su dimensión. Cristo Jesús, cuando aún éramos débiles, murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, ahí si le das una vuelta en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por todos lados encontramos que solo en Cristo hay salvación. Hay justificación, declarado inocente. ¿Cuántos aquí son inocentes delante del Padre? Yo sí, hermano. He confiado en Él, he creído en Él y quiero servirle hasta el último día de mi vida. Que el Señor nos ayude a tener un entendimiento profundo de lo que es la salvación. A veces la tomamos ya muy natural. Es extraordinariamente grande la obra de Jesús. Su amor es más alto que los cielos, pero su justicia también es cierta. Así que, hermanos, si eres justificado por la fe, eres hermano. Si no, eres un prospecto o un probable religioso del cristianismo.
Pero qué terrible sería decir, me predicaron sobre esto, me hablaron sobre esto, leí en la Biblia sobre esto y nunca me convertí a Cristo Jesús de verdad. Será la responsabilidad de cada quien. Pablo decía, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Y cuando le compartimos a alguien bien el Evangelio, estamos limpios de la sangre de él, si él rechaza al Señor. Pero como el profeta dijo, el atalaya debe ¿qué? Sonar la trompeta, hablar el Evangelio. Porque si viene el enemigo y alguien muere, su sangre será demandada sobre él. Pero si él toca la trompeta y el otro se queda ahí, no pasa nada, todavía hay mucho tiempo. Él es libre de la sangre de esa persona. Así que, ¿de cuáles seremos nosotros, hermanos? Ponte de pie.